Sesión 7. En los últimos días, todo se cumple por la palabra de Dios. El pueblo escogido de Dios de todo el mundo ha recibido al Señor solo con oír su voz. En los últimos días, el Señor Jesús ha regresado en carne por segunda vez, y Él es Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso ha expresado más de 10 millones de palabras de la verdad. Al leer las palabras de Dios Todopoderoso, personas de todas las religiones y denominaciones, de todos los países y lugares que aman la verdad y anhelan la aparición de Dios, han reconocido que esta es la voz de Dios. Sin dudarlo, han aceptado la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días y han recibido el regreso del Señor. Esto cumple precisamente las palabras del Señor Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Algunos dicen: ustedes testimonian que el Señor Jesús ha regresado en carne, pero yo no lo creeré hasta que vea a Dios Todopoderoso con mis propios ojos. ¿Es correcto este punto de vista? Pensemos un poco. ¿Acaso llegamos a creer en el Señor Jesús porque lo vimos? No, no hemos visto al Señor Jesús con nuestros propios ojos. Fue a través de los predicadores que compartían el Evangelio del Señor Jesús y al leer sus palabras en la Biblia que llegamos a sentir que todas sus palabras son la verdad, y así fue como lo aceptamos. Además, ¿acaso ver al Hijo del Hombre con los propios ojos significa que la gente definitivamente creerá en Él? Hace 2000 años, cuando el Señor Jesús vino, Él habló e hizo su obra personalmente. Todos los fariseos del judaísmo lo vieron con sus propios ojos. Entonces, ¿por qué no creyeron que Jesús era el Mesías que había de venir? Porque no reconocieron al Señor Jesús a través de sus palabras. Por eso, la fe en el Señor no debe basarse en lo que vemos con nuestros propios ojos, sino en la voz de Dios. La voz de Dios se refiere a todas las palabras que salen de su boca. Todas estas palabras son la verdad. Si alguien no puede reconocer que estas palabras son la verdad, entonces, aunque viera al Hijo del Hombre con sus propios ojos, tampoco lo reconocería como el Dios encarnado, y simplemente lo trataría como una persona común y corriente. Por lo tanto, los que intentan reconocer al Señor basándose únicamente en la vista son totalmente necios. Esas personas nunca reconocerán al Señor, tal como dice la Biblia. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Dios Todopoderoso dice: aquel que es Dios encarnado poseerá la esencia de Dios, y aquel que es Dios encarnado tendrá la expresión de Dios. Puesto que Dios se hace carne, Él traerá la obra que pretende llevar a cabo, y puesto que se hace carne, expresará lo que Él es. Será, asimismo, capaz de traer la verdad al hombre, de concederle la vida y de señalarle el camino. La carne que no contiene la esencia de Dios definitivamente no es el Dios encarnado. De esto no hay duda. Si el hombre pretende investigar si es la carne encarnada de Dios, entonces debe corroborarlo a partir del carácter que Él expresa y de las palabras que Él habla. Es decir, para corroborar si es o no la carne encarnada de Dios y si es o no el camino verdadero, la persona debe discernir basándose en su esencia. Y así, a la hora de determinar si se trata de la carne de Dios encarnado,
La clave yace en su esencia, su obra, sus declaraciones, su carácter y muchos otros aspectos, en lugar de fijarse en su apariencia externa. A través de las Escrituras y de las palabras de Dios Todopoderoso, llegamos a entender que la manera de confirmar el regreso del Señor y seguir al Dios encarnado es oyendo su voz y leyendo sus palabras, no juzgando su apariencia externa. Hoy Dios se ha vuelto a hacer carne para hablar y obrar en la tierra. Pero el número de personas con la que su carne puede entrar en contacto es limitado. Es solo un grupo reducido. Lo que Dios realmente le revela a la gente no es su carne, sino las palabras que expresa. Al leer las palabras de Dios, podemos llegar a conocer la obra de Dios, el carácter de Dios, el amor de Dios por la humanidad y demás. Las ovejas de Dios reconocen la aparición de Dios al oír su voz y aceptan las verdades que Él expresa. Esto es como ver el rostro de Dios. Hoy en día, millones de personas han llegado a aceptar la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días. La mayoría del pueblo escogido de Dios de todo el mundo no ha visto el rostro de Dios Todopoderoso con sus propios ojos, pero ha oído las muchas verdades expresadas por el Dios Todopoderoso encarnado y ha confirmado que el Señor Jesús ha regresado de verdad y que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. A través de las palabras de Dios han llegado a ver su aparición y han asistido al banquete de bodas del Cordero. Contexto de la aparición de Cristo de los últimos días. En 1991, un año extraordinario en el oriente del mundo, China, donde las fuerzas malvadas de Satanás se resisten a Dios de la forma más desenfrenada y brutal, apareció la luz del alba. Un hijo del hombre comenzó a hablar en las iglesias clandestinas. La gente se sintió maravillada y reconfortada por sus palabras. Él reveló algunos misterios importantes de la Biblia y conmocionó a las iglesias. Para febrero de 1991, las palabras de Dios Todopoderoso se habían esparcido por las iglesias de todo Henan. La primera vez que leí las palabras expresadas por él, me parecieron muy frescas, eran algo que jamás había oído. Leí esto de sus palabras. Han llegado alabanzas a Sión, y la morada de Dios ha aparecido. El glorioso y sagrado nombre es alabado por todos los pueblos y se está difundiendo. Ah, Dios Todopoderoso, la cabeza del universo, Cristo de los últimos días, Él es el sol brillante, que se ha levantado sobre el monte Sión, que se eleva con majestad y grandeza por encima de todo el universo. Cuando leí estas palabras, sentí que eran testimonio de la aparición de Dios, que daban testimonio de su regreso. Me emocioné en ese momento. Dios regresó. ¿Dónde está? ¿En qué iglesia está proclamando estas palabras? El glorioso nombre santo, Dios Todopoderoso, ¿era el nuevo nombre de Dios? ¿Significaba que Dios había aparecido y comenzaba a orar? Dios Todopoderoso es Él, la cabeza del universo, Cristo de los últimos días. Él es el sol brillante, que lo ilumina todo como una gran luz, que ilumina este mundo oscuro. En ese momento supe que Dios Todopoderoso es la aparición de Dios. ¿No es el regreso del Señor Jesús? El Señor regresó, maravilloso, qué gran noticia. Estábamos muy emocionados. Después nos reuníamos y conversábamos con entusiasmo sobre lo que habíamos leído. Cuanto más hablábamos, más sentíamos que eran las declaraciones de Dios. Todos sentíamos que habíamos recibido al Señor y habíamos sido elevados ante el trono de Dios. Después leí más palabras de Dios Todopoderoso.
El Rey triunfante está sentado sobre su glorioso trono. Ha llevado a cabo la redención y ha dirigido a todo su pueblo para aparecer en gloria. Sostiene el universo en sus manos. Con su sabiduría y su poder divinos ha edificado y establecido a Sión. Con su majestad juzga al mundo malvado. Juzga a todas las naciones y a todos los pueblos, a la tierra, los mares y todas las cosas vivas en ellos. Así como aquellos que están ebrios del vino de la promiscuidad, Dios los juzgará. Cuando leí estas palabras, me parecieron profundas. Después de eso, Dios Todopoderoso comenzó a expresar cada vez más palabras. Un flujo constante que se transmitió a las iglesias. Cuanto más leíamos las palabras de Dios Todopoderoso, más se iluminaban nuestros corazones. Porque sus palabras no solo nos mostraban el camino para practicar la verdad, sino que también revelaban los misterios de la Biblia. ¿Qué significaba ser arrebatado, por ejemplo? ¿Y qué es el monte Sión? ¿Qué son los primeros frutos maduros y los 144,000 hijos varones victoriosos? Las vírgenes prudentes, las vírgenes insensatas, así como abre el rollo, abre los 7 sellos. Las 7 copas, las 7 plagas, suenan las 7 trompetas y los 7 truenos retumban. Nadie había podido explicar estos misterios de la Biblia, pero las declaraciones de Dios Todopoderoso los revelaron todos. Las palabras de Dios Todopoderoso también nos contaron detalles sobre la entrada a la vida. Por ejemplo, ¿qué significa entregar el corazón a Dios y tener comunión con Él? ¿Cómo reflexionar sobre las palabras de Dios y entender su voluntad? ¿Cómo practicar la verdad y ser honestos? ¿Cómo colaborar para servir a Dios? ¿Cómo distinguir las trampas de Satanás? Etcétera. Leer las palabras de Dios Todopoderoso nos dio un camino práctico para entrar a la vida. Al practicar según estas palabras, sentíamos que nuestra relación con Dios era cada vez más estrecha. En ese momento vimos que las palabras de Dios Todopoderoso eran diferentes del esclarecimiento que el hombre recibe del Espíritu Santo. Las palabras provenientes del esclarecimiento solo son una pequeña parte, muy limitada. Pero las palabras expresadas por Dios Todopoderoso son como una fuente de agua viva. Fluyen sin pausa. Después de leer sus palabras, sentimos que eran las declaraciones del Espíritu Santo, que eran las palabras de Dios a la humanidad. En ese momento, sentimos que ya habíamos sido elevados ante el trono de Dios y cada día gozábamos del sustento del agua de la vida que fluye desde el trono. Era una sensación inconfundible. Y aunque no habíamos visto el rostro de Cristo de los últimos días, sentíamos que el Señor Jesús que habíamos anhelado durante tantos años había regresado. Tras leer las palabras de Dios Todopoderoso y oír la voz de Dios, sentíamos como si estuviéramos frente al Señor. Y en ese momento cada uno de nosotros estaba muy emocionado y muy feliz. Nos reuníamos casi todos los días y en cada reunión leíamos las palabras de Dios Todopoderoso. Después sentíamos gozo y sustento. También usábamos algunas de las palabras de Dios Todopoderoso para hacer canciones y cantábamos y bailábamos alabando a Dios. Todos sentíamos mucho gozo. Cuando nos reuníamos era como celebrar el Año Nuevo Lunar. La vida en la iglesia era muy animada. El Espíritu Santo hizo una gran obra y todos los hermanos estaban llenos de fe. Aunque habíamos creído en el Señor durante muchos años y habíamos leído la Biblia y los mensajes del hermano Ni y el hermano Lee, y aunque nos reuníamos y hablábamos, no entendíamos la verdad de la encarnación. Por eso cuando oíamos las palabras y declaraciones de Dios Todopoderoso, pensábamos que las palabras que Él expresaba eran las del Espíritu Santo. No sabíamos que Él era Dios encarnado. Solo lo veíamos como alguien que transmitía las palabras del Espíritu Santo. Pensábamos que servía a alguna función especial. En realidad estábamos ciegos. Compilamos sus palabras en un cuadernillo llamado Las Declaraciones del Espíritu Santo. Cuando nos reuníamos, leíamos las declaraciones del Espíritu Santo. Y cada vez leíamos menos la Biblia. En ese momento Dios Todopoderoso vivía con nosotros, expresando la verdad para proveernos más allá del tiempo y del lugar. También nos reveló y mostró en detalle el carácter arrogante, santurrón, traicionero, egoísta y noble, el carácter satánico, que revelábamos en la vida diaria, así como las distintas formas de corrupción en nuestra naturaleza
y los diferentes pensamientos y sentimientos ocultos en nuestros corazones. Cada una de sus palabras nos llegaba al corazón. Y aunque eran severas e inquietantes, no eran más que hechos, eran la realidad. Y nos convencieron totalmente. Pensamos, ¿cómo es que Él conoce toda la corrupción de nuestros corazones? ¿Cómo logra saber lo que pensamos? Dios examina lo profundo de la existencia de la gente. ¿Quién más que Él podría conocer a las personas también? ¿Y quién podría ver la verdad y la esencia de la corrupción humana? Esto nos convenció aún más de que era la voz de Dios. ¿Qué era lo que el Espíritu les habla a las iglesias, como lo predijo el Apocalipsis? Más tarde, cuando Dios Todopoderoso reveló el misterio de la encarnación, leí esto en sus palabras. El significado de la encarnación es que Dios aparece en la carne, y Él viene a obrar en medio del hombre, de su creación, bajo una imagen de carne. Por tanto, para que Dios se encarne, primero debe ser carne. Una carne con una humanidad normal. Esto, como mínimo, es el requisito previo más básico. De hecho, la implicación de la encarnación de Dios es que Él vive y obra en la carne. Dios se hace carne en su misma esencia, se hace hombre. Aunque todos poseen humanidad, los humanos creados no tienen más que humanidad. Mientras que Dios encarnado es diferente. En su carne no solo tiene humanidad, sino que más importante aún, también tiene divinidad. Su humanidad puede verse en la apariencia externa de su carne y en su vida cotidiana, pero su divinidad es difícil de percibir. Como su divinidad se expresa únicamente cuando Él tiene humanidad, y no es tan sobrenatural como las personas lo imaginan, verla es extremadamente difícil para las personas. Cuando reflexionamos sobre estas palabras nos dimos cuenta de qué es la encarnación. Es el Espíritu de Dios en un cuerpo común y corriente, posee una humanidad normal, pero dentro de Él hay divinidad. Cuando Él declara las palabras de Dios y realiza su obra, es el Espíritu de Dios que habla, es el propio Dios hablando y obrando. Y estas palabras son expresadas por su divinidad. Lo que prueba que el Dios encarnado posee total divinidad, pero también tiene una humanidad normal. Y sin embargo, más allá de lo normal y práctico de su humanidad, cuando expresa palabras, surgen el temor y la admiración en los corazones de la gente al oír sus palabras. Estas realmente son las palabras del Espíritu Santo, son la voz de Dios. Cuando leí las palabras de Dios, lo que el hombre dice transmite sus visiones y experiencias individuales, expresando lo que ve y experimenta sobre la base de la obra de Dios. Después de que Dios obra o habla, su responsabilidad consiste en encontrar lo que debe practicar o en lo que debe entrar, y después transmitírselo a los seguidores. Las palabras del hombre, aunque en ellas también está la obra del Espíritu Santo, son todas interpretaciones, experiencias y conocimientos del hombre basadas en las palabras de Dios. Aunque también concuerdan con la verdad, no son iguales a las palabras de Dios. Porque las personas no pueden expresar la verdad, solo Dios puede hacerlo y puede revelar misterios, expresando el carácter justo de Dios y todo lo que Él tiene y es. Solo Dios puede realizar la obra de juzgar a la gente, exponerla, conquistarla y salvarla. En ese momento, de repente nos dimos cuenta de que el Hijo del Hombre, que había expresado todas esas verdades y había obrado entre nosotros, es el Dios encarnado que apareció para obrar. ¿Y no cumplió esto las profecías del Señor Jesús? El Señor Jesús dijo, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber lo que habrá de venir. Recién entonces nos inclinamos de verdad ante Dios.
En nuestros corazones nos sentíamos en deuda con Él. Habíamos sido desobedientes. Sentimos que habíamos sido muy ciegos por no conocer a Dios, porque Él había expresado tantas verdades, había revelado tantos misterios, pero aún así no lo conocíamos y éramos incapaces de tratarlo como el Dios encarnado. Sentimos que habíamos cometido un pecado atroz. Nos inclinamos ante Dios Todopoderoso con lágrimas de angustia para arrepentirnos y confesar nuestros pecados, y nos sentimos un poco mejor, nos sentimos seguros y en paz. Por lo tanto, cuando Dios se hizo carne, nadie supo de su llegada, ni nadie lo recibió. Incluso cuando Dios comenzó a aparecer y obrar, expresando sus palabras en 1991, la gente seguía sin reconocerlo. Esto cumplió la profecía bíblica. De aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. No fue hasta 2 años después de que Dios empezó a hablar que la gente reconoció que Él no era una persona común y corriente, sino el Señor Jesús retornado. Cristo es Dios mismo, pero Cristo nunca presume de su identidad y estatus. Él simplemente vive en silencio entre la humanidad, expresando la verdad para sustentarla y guiarla, haciendo la obra de salvar a la humanidad. Queda claro que Cristo es muy humilde y está oculto, y es muy digno de amor. 1991 fue un año para recordar. Fue el año que Cristo de los últimos días comenzó a hablar. Fue el año que allanó el camino para la obra de juicio comenzando por la casa de Dios, y el año en que la era de la gracia se convirtió en la era del reino. Ese año, el pueblo escogido de Dios gozó de muchas de las palabras actuales del Espíritu Santo, y eso llevó luz a su corazón y los benefició muchísimo. De verdad gozaron de la gran obra del Espíritu Santo. Saborearon la paz y la alegría y la dicha de la libertad. Por eso, el pueblo escogido de Dios llama a 1991 el año dorado. La aparición de Dios es la palabra manifestada en carne. Ya han pasado más de 30 años desde que Dios Todopoderoso comenzó su obra en 1991. Él ha expresado sucesivamente más de 10 millones de palabras, todas incluidas en la palabra manifestada en carne. Esta es la expresión principal de Dios en los últimos días. Dado que más de 10 millones de palabras de la verdad no caben en un solo libro, las palabras de Dios Todopoderoso se han compilado en 7 volúmenes. Volumen 1, la aparición y obra de Dios. Volumen 2, sobre conocer a Dios. Volumen 3, discursos de Cristo de los últimos días. Volumen 4, desenmascarar a los anticristos. Volumen 5, las responsabilidades de los líderes y obreros. Volumen 6, sobre la búsqueda de la verdad. Volumen 7, sobre la búsqueda de la verdad.
Leamos cada volumen uno por uno. La palabra manifestada en carne, volumen 1. La aparición y obra de Dios. Este volumen representa la primera vez desde la creación del mundo que Dios le ha hablado a toda la humanidad. Estas declaraciones forman el primer texto expresado por Dios entre la humanidad, en el que Él desenmascara a las personas, las guía, las juzga y les habla de corazón a corazón, y del mismo modo, son las primeras declaraciones en las que Dios le permite a la gente conocer sus huellas, el lugar donde reposa, el carácter de Dios, lo que Dios tiene y es, los pensamientos de Dios y su interés por la humanidad. Se puede decir que estas son las primeras declaraciones desde la creación del mundo que Dios ha pronunciado para la humanidad desde el tercer cielo, y la primera vez que Dios ha usado su identidad inherente para aparecer y expresar la voz de su corazón a la humanidad a través de las palabras. En este volumen, Dios ha expresado palabras de autoridad y poder. Al mismo tiempo, también ha revelado muchos misterios, como el misterio del plan de gestión de 6.000 años de Dios, la historia secreta y los propósitos de la obra de Dios en la era de la ley, la era de la gracia y la era del reino, el misterio de la encarnación, la diferencia entre ser salvo y alcanzar la salvación plena, el fin y el destino de las distintas clases de personas, el misterio del reino milenario y otras cosas por el estilo. En este volumen también ha juzgado y desenmascarado las impurezas e intenciones en la fe de la gente en Dios, así como la esencia naturaleza de la humanidad profundamente corrompida por Satanás, su carácter satánico y demás. Dios Todopoderoso ha expresado y le ha otorgado a la especie humana todas las verdades que la humanidad corrupta necesita para alcanzar la salvación plena y ser hecha perfecta. Estas verdades son tan abundantes y reveladoras. Después de leer estas palabras, muchas de las ovejas de Dios han llegado a reconocer que esta es la voz de Dios, que el Señor Jesús ha regresado de verdad, que ha vuelto otra vez en carne para hablar, y que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. La palabra manifestada en carne, volumen 2. Sobre conocer a Dios. Este volumen contiene las declaraciones para toda la humanidad de Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, que suceden a las de la aparición y obra de Dios. Dios expone diversas verdades como la obra que ha hecho desde la creación del mundo, sus intenciones y sus expectativas para la humanidad contenidas en ella, y las revelaciones de lo que Dios tiene y es a partir de su obra, así como su justicia, su autoridad, su santidad y el hecho de que Él es la fuente de vida para todas las cosas. Antes, cuando leíamos la Biblia, solo sabíamos que Dios creó los cielos, la tierra, todas las cosas y a la humanidad, y que el Señor Jesús fue crucificado para redimir a la humanidad, así como otros hechos similares sobre la obra pasada de Dios. Los líderes religiosos solo nos explicaban sobre conocimiento bíblico, historia, personas y acontecimientos. Pero
¿Acaso sabían ellos los pensamientos e ideas de Dios que se revelaron cuando Él estaba haciendo su obra? ¿Conocían el carácter que Dios reveló? Por ejemplo, ¿cuáles eran los pensamientos de Dios cuando creó al hombre en el principio? ¿Por qué Dios hizo un pacto con el hombre usando un arco iris? ¿Por qué Dios aprobó a Noé, Abraham y Job? ¿Por qué el Señor Jesús se le apareció al hombre durante 40 días después de su resurrección? Y demás. Estas son cosas que ningún ser humano puede explicar con claridad. En este volumen, Dios le ha revelado todas estas verdades a la gente. Al mismo tiempo, este volumen también desvela cómo Dios gobierna el mundo macroscópico. Cómo gobierna el mundo microscópico. Cómo ejerce soberanía sobre el mundo material. Cómo preside el reino espiritual. Y cómo controla las 6 coyunturas clave en la vida de una persona. Después de leer este libro, los que creen de verdad en Dios podrán confirmar que aquel que puede hacer esta obra y revelar un carácter como este es quien tiene soberanía sobre todas las cosas. Y también podrán conocer de verdad la identidad de Dios, su estatus y su esencia. Con lo cual, confirmarán que Cristo de los últimos días, Dios Todopoderoso, es el único Dios mismo. La palabra manifestada en carne, volumen 3, Discursos de Cristo de los últimos días. Este volumen se compone de palabras expresadas en respuesta a los problemas que existen en la Iglesia y a las dificultades prácticas que los escogidos de Dios afrontan en su entrada en la vida. No solo señalan la esencia y el estado actual de las personas, sino que también les aclaran a éstas los objetivos que deben perseguir. Son de gran beneficio para que las personas entiendan la verdad y logren la entrada en la vida. Hace 2000 años, el Señor Jesús nos enseñó a amar a los demás como a nosotros mismos y a perdonarlos. Pero, ¿por qué muchas veces no lo logramos? Porque en aquel tiempo, el Señor Jesús solo nos dio algunas enseñanzas básicas y no desenmascaró la raíz de nuestro pecado, ya que la gente no podía soportarlo. Ahora, Dios Todopoderoso ha revelado nuestra naturaleza satánica y ha proporcionado más sendas de práctica, como por ejemplo, ¿cuál es la raíz de nuestro pecado y de nuestra resistencia a Dios? ¿Cómo podemos resolver nuestro carácter arrogante? ¿Cómo podemos llegar a ser gente honesta? ¿Cómo podemos llegar a someternos a Dios y a amarlo? Por lo tanto, este volumen nos muestra la senda para liberarnos del pecado y nos permite alcanzar la salvación plena. Después de leer este volumen, vemos que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Por eso, Cristo puede expresar la verdad según las necesidades de la gente en cualquier momento y lugar, y puede desenmascarar la corrupción de las personas y señalar la senda de práctica en cualquier momento y lugar. Todos podemos confirmar esto en nuestro corazón. Aunque Cristo parece común y normal, Él es el Dios encarnado. También llegamos a ver que el hecho de que Dios se haga carne en los últimos días para llevar a cabo su obra es verdaderamente beneficioso para nuestra salvación. La palabra manifestada en carne, volumen 4. Desenmascarar a los anticristos. Este volumen es una serie de sermones y pláticas especializados que Dios Todopoderoso
Cristo de los últimos días, ha impartido entre las iglesias. Dios desenmascara a fondo cada manifestación del carácter de los anticristos, dejándolos perfectamente claras y ayudando de forma significativa a las personas a discernir la esencia naturaleza de los anticristos. El carácter de los anticristos es un carácter satánico que comparte la humanidad corrupta. Para ser salvado plenamente por Dios, uno debe aceptar el juicio de las palabras de Dios antes de poder ser purificado. Estas verdades que desenmascaran a los anticristos sirven como advertencia, recordatorio, desenmascaramiento y juicio, y son de gran beneficio para entender la verdad, conocerse a sí mismo y obtener la purificación. Solo al discernir a los anticristos se puede evitar ser desorientado por otros, dejar de idolatrar y seguir a otras personas, y alcanzar el resultado de seguir, someterse y adorar a Dios. La palabra manifestada en carne, volumen 5. Las responsabilidades de los líderes y obreros. Hermanos y hermanas, ¿anhelan servir a Dios algún día? ¿Quieren que Él los use? ¿Desean convertirse en un pilar en la casa de Dios? No basta con tener solo la voluntad de que Dios nos use. También necesitamos entender lo que Dios requiere de aquellos que le sirven. Este volumen contiene los sermones y las pláticas de Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, a las iglesias sobre este tema. Dios ha compartido con claridad las responsabilidades de los líderes y obreros, así como los principios específicos y las sendas de práctica para las diversas tareas de la obra de la Iglesia. También ha desenmascarado la esencia de las diversas manifestaciones y acciones de los falsos líderes. Esto es de gran ayuda para que la gente aprenda a discernir a los falsos líderes y a hacer un trabajo real, logre la sumisión a Dios y sea apta para que Él la use. Es muy beneficioso para que las personas entiendan la verdad, se conozcan a sí mismas y hagan sus deberes de acuerdo con los principios. Por lo tanto, las verdades del volumen 5 son las más específicas y completas para perfeccionar a los líderes y obreros. La palabra manifestada en carne, volumen 6 y volumen 7, sobre la búsqueda de la verdad. Estos dos volúmenes contienen las pláticas y la predicación especializadas de Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, a las iglesias. Estos sermones y pláticas explican de forma clara y sencilla qué significa perseguir la verdad y cuál es el significado de hacerlo, desenmascarando las diversas ideas equivocadas y los entendimientos distorsionados del hombre sobre la búsqueda de la verdad, así como sus diferentes pensamientos y puntos de vista erróneos y emociones negativas, a la vez que los diseccionan y disciernen. Además, estos sermones y pláticas le señalan al hombre las sendas para perseguir la verdad y entrar en la realidad. Estas verdades son de crucial importancia para que las personas que persiguen la verdad alcancen la salvación plena. Después de leer estos dos volúmenes, podrán discernir entre las cosas positivas y las negativas, y reconocer que son los principios verdad
y que son las filosofías satánicas. Ya no vivirás según estas filosofías satánicas, sino que gradualmente llegarás a vivir según las palabras de Dios. Permitirás que de verdad se conviertan en tu vida y vivirás a semejanza de un verdadero ser humano. Como no tenemos la verdad, todavía hay muchas dificultades en nuestra vida que no sabemos cómo resolver. Por ejemplo, cuando surgen problemas en el matrimonio, ¿cómo debemos resolverlos? ¿Cómo debemos afrontar la muerte de nuestros seres queridos? ¿Cómo debemos afrontar y experimentar la enfermedad? Después de leer estos 2 volúmenes, encontrarás todas las respuestas. También sentirás de verdad que la verdad puede hacernos libres, permitiéndonos liberarnos a las ataduras de las actitudes satánicas, y que las palabras de Dios son, en efecto, el camino a seguir. Por lo tanto, estos 2 volúmenes perfeccionan a todos los que aman la verdad, permitiéndolos obtenerla y alcanzar la salvación plena. Los 7 volúmenes de la palabra manifestada en carne representan los pasos de la obra de Dios. Marcan el proceso que la gente debe atravesar para obtener la verdad a medida que Dios la guía paso a paso, y no se puede omitir ni un solo paso. Estas palabras superan con creces la cantidad de palabras pronunciadas por Dios en la era de la ley y en la era de la gracia. El Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia juntos contienen unos 800.000 palabras, mientras que las palabras expresadas por Dios Todopoderoso en los últimos días ya suman más de 10 millones. Estos 7 volúmenes cumplen precisamente las profecías. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. También me dijo, hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Dios Todopoderoso dice, ¿entendéis más de mis misterios en el cielo que Isaías y Juan? ¿Sabéis más de mi belleza y honorabilidad que todos los santos de eras pasadas? Lo que habéis recibido no son solamente mi verdad, mi camino y mi vida, sino una visión y una revelación mayores que las de Juan. Entendéis muchos más misterios y también habéis contemplado mi auténtico rostro. Habéis aceptado más de mi juicio y conocido más de mi carácter justo. Y así, aunque nacisteis en los últimos días, vuestro entendimiento es el de antaño y el del pasado, y también habéis experimentado las cosas de hoy, y todo esto lo hice yo personalmente. La gente de la era de la ley solo experimentó la obra de Jehová Dios de promulgar las leyes, y las palabras que Dios pronunció en aquel tiempo fueron realmente pocas. La gente en la era de la gracia solo experimentó la obra de redención del Señor Jesús y obtuvo cierto entendimiento de la misericordia y la bondad de Dios. Sin embargo, después de leer las palabras de Dios Todopoderoso en los últimos días, no solo hemos llegado a entender la obra que Dios llevó a cabo en las 2 eras anteriores, sino que también estamos experimentando personalmente la obra de juicio que Dios está llevando a cabo en la era del reino. Y hemos llegado a ver el carácter justo y la esencia santa de Dios. Al mismo tiempo, Dios Todopoderoso también ha revelado muchos misterios sobre la obra futura de Dios. Por lo tanto, las verdades que Dios Todopoderoso nos concede hoy van mucho más allá de lo que obtuvieron los santos de todas las eras anteriores. Esta es la bendición especial de Dios sobre nosotros.
El Hijo del Hombre que puede expresar tanta verdad, Dios Todopoderoso, Cristo de los últimos días, es el Señor Jesús retornado. Esta carne común y corriente es la aparición de Dios, la personificación de la verdad. Aparte de Dios, ¿quién puede hablar tan a fondo de estos grandes misterios de la obra de Dios? ¿Quién puede desentrañar la obra de Dios? Aparte de Dios, ¿quién puede expresar la verdad y proveerle vida al hombre? ¿Quién puede expresar la voz del corazón de Dios y el carácter de Dios? ¿Quién puede escrutar las profundidades del corazón humano y desenmascarar toda la corrupción y los pensamientos ocultos profundamente en su interior? ¿Quién puede salvar al hombre, purificarlo y señalarle la senda por la cual alcanzar la salvación plena y despojarse del pecado? Ningún ser humano puede expresar la verdad, y mucho menos señalar la senda por la cual despojarse del pecado. Durante miles de años, incontables personas han creído en Dios, y ha habido incontables teólogos, líderes de la Iglesia y figuras espirituales de renombre, pero ninguno de ellos ha sido capaz de expresar la verdad. La esencia del hombre es propia de Satanás. Los seres humanos no poseen la verdad de forma innata, por lo que no pueden expresar la verdad, y mucho menos pueden expresar lo que Dios tiene y es. Los humanos solo pueden entender una cantidad limitada de la verdad al experimentar las palabras de Dios, y solo pueden hablar un poco sobre su experiencia de las palabras de Dios y la valoración de su experiencia de la obra de Dios. Solo el Cristo encarnado tiene esencia divina y es la personificación del Espíritu de Dios. Solo Cristo es la verdad, el camino y la vida. Solo Cristo puede expresar la verdad. Dios Todopoderoso dice: el camino de la vida no es algo que cualquier persona pueda poseer, ni tampoco es algo que cualquier persona pueda conseguir con facilidad. Esto se debe a que la vida solo puede proceder de Dios, es decir, solo Dios mismo posee la esencia de la vida y solo Dios mismo tiene el camino de la vida. Y así, solo Dios es la fuente de la vida y el manantial del agua viva de la vida que siempre fluye. Los 7 volúmenes de las palabras de Dios Todopoderoso nos permiten entender aún más lo que de verdad significa la palabra manifestada en carne. Leamos un par de pasajes de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: durante la era del reino, Dios encarnado pronuncia palabras para conquistar a todos los que creen en Él. Esto es, la palabra que aparece en la carne. Dios ha venido durante los últimos días para llevar a cabo esta obra, es decir, ha venido a manifestar el significado práctico de la palabra que aparece en la carne. Él solo pronuncia palabras y rara vez se producen hechos. Esto es la esencia misma de la palabra que aparece en la carne, y cuando Dios encarnado pronuncia sus palabras, es la aparición de la palabra en la carne y la palabra que se hace carne. En el comienzo existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y la palabra se hizo carne. Esto, la obra de la aparición de la palabra en la carne, es la obra que Dios llevará a cabo en los últimos días, y es el capítulo final de la totalidad de su plan de gestión. Así, Dios tiene que venir a la tierra y manifestar sus palabras en la carne. Lo que se hace hoy, lo que se hará en el futuro, lo que Dios realizará, el destino final del hombre, los que serán salvos, los que serán destruidos, etc., toda esta obra que debe realizarse al final se ha expuesto con claridad,
y su propósito es manifestar el significado práctico de la palabra que aparece en la carne. Dios usará palabras para conquistar el universo. Él hará esto no por medio de su carne encarnada, sino por medio de las declaraciones de boca de Dios hecho carne para conquistar a todas las personas en todo el universo. Solo esto es el Verbo hecho carne, y solo esto es la aparición de la palabra en la carne. La palabra manifestada en carne no significa que la carne de Dios se les aparezca a todas las personas, sino que Dios ha materializado sus palabras y su carácter en esta carne, y a través de esta carne, Él expresa la verdad y pronuncia sus palabras. Es a través de esta carne que podemos recibir la verdad. Al leer estas palabras, podemos ver la aparición y el carácter de Dios. En el transcurso de su vida, muchas personas no han visto a Dios en persona, pero como han leído las palabras de Dios Todopoderoso, creen que el Señor Jesús ha regresado. Esto es precisamente porque han visto el hecho de que la palabra manifestada en carne. Dios Todopoderoso ha expresado decenas de millones de palabras de la verdad, que abarcan todos los aspectos de esta. Todos aquellos con capacidad de comprensión, al leer estas abundantes verdades, ya han visto la aparición y la obra de Dios. Es como si hubieran encontrado cara a cara con Dios mismo. El Evangelio del Reino se ha difundido por todo el mundo. Las palabras expresadas por Dios Todopoderoso han sido traducidas a más de 40 idiomas y están disponibles gratuitamente en Internet para que toda la humanidad las busque e investigue. Las palabras de Dios se difunden cada día más y más. Personas de todas las naciones y lugares que anhelan la verdad han oído las palabras de Dios Todopoderoso, las han reconocido como la voz de Dios y han llegado a creer firmemente que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. Uno tras otro se están volviendo a Dios Todopoderoso. La Iglesia de Dios Todopoderoso está surgiendo en todos los países y lugares como hongos después de la lluvia. Uno tras otro, los integrantes del pueblo escogido de Dios de todo el mundo han comenzado a propagar las palabras de Dios Todopoderoso y a dar testimonio de su obra. A cada momento que pasa, el Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso continúa difundiéndose a lo largo y ancho. Cada día, muchas personas de todo el mundo investigan la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días y aceptan el Evangelio de Dios Todopoderoso. Este es el cumplimiento de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: las palabras de Dios se difundirán entre incontables hogares, llegarán a ser conocidas por todos, y sólo entonces su obra se difundirá por todo el universo. Es decir, si la obra de Dios debe difundirse por todo el universo, entonces sus palabras deben difundirse. En el día de la gloria de Dios, las palabras de Dios mostrarán su poder y autoridad. Cada una de sus palabras, desde tiempos inmemoriales hasta hoy, se cumplirá y se hará realidad. De esta manera, la gloria será para Dios en la tierra, es decir, sus palabras reinarán en la tierra. Todos los malvados serán castigados por las palabras de boca de Dios. Todos los que sean justos serán benditos por las palabras que salen de su boca, y todos serán establecidos y hechos completos por las palabras de su boca. Él tampoco manifestará ninguna señal o maravilla. Todo se cumplirá por sus palabras, y sus palabras producirán hechos. Todos en la tierra celebrarán las palabras de Dios, ya sean adultos o niños,
hombres, mujeres, viejos o jóvenes. Todas las personas se rendirán ante las palabras de Dios. Las palabras de Dios aparecen en la carne, permitiendo que la gente las vea en la tierra, nítidas y realistas. Esto es lo que quiere decir que la palabra se haga carne. El Evangelio del Reino de Dios Todopoderoso se ha difundido a la velocidad del rayo. En tan solo 30 cortos años se ha difundido por todo el mundo. Esto cumple la profecía del Señor Jesús. Así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Dios Todopoderoso logra todo esto no mostrando milagros ni maravillas, sino enteramente a través de sus palabras. ¿No es esta la obra de Dios? ¿Quién de entre la humanidad puede lograr algo así? Esta es una prueba irrefutable de la obra del Espíritu Santo, que confirma completamente que Dios Todopoderoso es el Señor Jesús retornado. Es un hecho que nadie puede negar. Dios es la fuente de la verdad. Algunas personas dicen, todas las palabras de Dios están en la Biblia. Es imposible que Dios pronuncie nuevas palabras. Las palabras de Dios Todopoderoso no están en la Biblia, y las palabras que no están en la Biblia no son palabras de Dios. ¿Están de acuerdo? Algunas personas piensan que las palabras de Dios Todopoderoso no pueden ser las palabras de Dios simplemente porque no están registradas en la Biblia. Y por ese motivo se niegan a aceptar a Dios Todopoderoso. Cuando el Señor Jesús apareció por primera vez y comenzó su obra, las palabras que dijo no estaban registradas en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿se puede condenar la obra del Señor Jesús como si fuera falsa? Aunque el Nuevo Testamento registra algunas de las palabras del Señor Jesús, son muy limitadas, porque el Señor Jesús dijo muchísimas palabras durante sus 3 años y medio de predicación. Lo que está registrado en el Nuevo Testamento es solo la punta del iceberg. Hay muchas palabras del Señor Jesús que no están registradas en la Biblia. ¿Acaso te atreves a decir que estas palabras del Señor Jesús no son la verdad? ¿Acaso te atreves a decir que el Señor Jesús no es el verdadero Dios? En la obra de Dios a lo largo de las eras, Él ha expresado muchísimas palabras. De hecho, la mayoría de las palabras de Dios no están registradas en la Biblia, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Las palabras de Dios registradas en la Biblia son muy limitadas. Visto así, la creencia del mundo religioso de que solo lo que está registrado en la Biblia son las palabras de Dios y lo que no está registrado en la Biblia no son las palabras de Dios es totalmente absurda y no se ajusta en absoluto a los hechos. Por lo tanto, que se trate de la aparición y obra de Dios no puede determinarse en absoluto basándose en si está registrado en la Biblia, sino en si las palabras expresadas por Dios en su obra son la verdad y si pueden salvar a la gente. Algunas personas dicen, la Biblia es la única autoridad y es imposible que Dios exprese nuevas palabras en los últimos días. Pero, ¿es este punto de vista realmente correcto? ¿Acaso lo dijo el Señor Jesús? ¿Lo ha testimoniado alguna vez el Espíritu Santo? Claramente no. Como Dios nunca dijo tal cosa, este punto de vista proviene obviamente de las nociones y figuraciones humanas. En la fe de la gente en Dios, todo debe basarse en las palabras de Dios. El Señor Jesús profetizó claramente: «Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis soportar.
pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad. El libro del Apocalipsis también profetizó: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus 7 sellos. Las muchas cosas, toda la verdad y el libro sellado, en estas profecías, se refieren a las nuevas palabras pronunciadas por Dios en los últimos días. Entonces, ¿cómo podrían haber sido escritas en la Biblia de antemano? De hecho, las palabras que Dios Todopoderoso ha expresado en la palabra manifestada en carne son el cumplimiento de estas profecías. Leamos otro pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: después de todo, ¿quién es más grande, Dios o la Biblia? ¿Por qué debe obrar Dios de acuerdo con la Biblia? ¿Podría ser que Dios no tuviera derecho a actuar más allá de la Biblia? ¿No puede apartarse Dios de la Biblia y realizar otra obra? ¿Por qué no guardaban el día de reposo Jesús y sus discípulos? Si debía practicar a la luz del día de reposo y según los mandamientos del Antiguo Testamento, ¿por qué Jesús no respetó el día de reposo después de venir, sino que en su lugar lavó pies, cubrió cabezas, partió pan y bebió vino? ¿No está todo esto ausente de los mandamientos del Antiguo Testamento? Si Jesús respetaba el Antiguo Testamento, ¿por qué rompió con estos preceptos? Deberías saber qué fue primero, Dios o la Biblia. Si era el Señor del día de reposo, ¿no podía ser también el Señor de la Biblia? Si deseas ver la obra de la era de la ley y cómo siguieron los israelitas el camino de Jehová, debes leer el Antiguo Testamento. Si deseas entender la obra de la era de la gracia, debes leer el Nuevo Testamento. Sin embargo, ¿cómo ves la obra de los últimos días? Debes aceptar el liderazgo de Dios hoy y entrar en la obra de hoy, porque esta es la nueva obra y nadie la ha registrado anteriormente en la Biblia. Hoy, Dios se ha hecho carne y ha seleccionado a otros escogidos en China. Él obra en estas personas, continúa a partir de su obra en la tierra y a partir de la obra de la era de la gracia. La obra de hoy es una senda por la que el hombre nunca ha caminado, y es un camino que nadie ha visto jamás. Es una obra que nunca se ha llevado a cabo antes. Es la obra más reciente de Dios en la tierra. Así pues, la obra que nunca se ha realizado antes no es historia, porque el ahora es el ahora, y aún no se ha convertido en pasado. Las personas no saben que Dios ha llevado a cabo una obra mayor y más nueva en la tierra y fuera de Israel, que ya ha ido más allá del ámbito de Israel, así como de la predicación de los profetas, que es una obra nueva y maravillosa fuera de las profecías, y una obra más nueva más allá de Israel, una obra que las personas no pueden percibir ni imaginar. ¿Cómo podría contener la Biblia registros explícitos de tal obra? ¿Quién podría haber registrado cada fragmento de la obra de hoy sin omisión y de antemano? Podemos ver que primero vino la obra de Dios y después el registro de la Biblia. Si simplemente repasamos los hechos históricos de cómo se formó la Biblia, este patrón queda perfectamente claro. Cuando Dios creó los cielos, la tierra y todas las cosas, no existía la Biblia. Cuando Jehová Dios llevó a cabo su obra, tampoco existía la Biblia. No fue hasta después de que Dios completó su obra en la era de la ley
que la gente comenzó a registrar cómo Dios apareció y obró durante ese tiempo, y cómo usó a Moisés para promulgar las leyes. Del mismo modo, cuando el Señor Jesús llevó a cabo su obra, solo existía el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento aún no existía. El Nuevo Testamento no se compiló hasta más de 300 años después de que el Señor completara su obra. La Biblia siempre ha sido compilada por generaciones posteriores, después de que Dios había completado cada etapa de su obra. Primero viene la obra de Dios y después se compila la Biblia. Este es el patrón. Por lo tanto, es imposible que las palabras y la obra de Dios en una etapa determinada estén registradas en la Biblia de antemano. En los últimos días, Dios Todopoderoso ha venido, trayendo la obra de juicio y pronunciando todas las palabras que salvan por completo a la humanidad. La mayoría de estas palabras están compiladas en la palabra manifestada en carne. Por lo tanto, es imposible que estas palabras hubieran sido registradas en la Biblia de antemano. Hace 2000 años, los fariseos cometieron este mismo error. Delimitaron la obra de Dios a las palabras de la Biblia y usaron las Escrituras para juzgar y condenar las nuevas palabras y obras del Señor Jesús. Por eso, el Señor Jesús les dijo: «Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida». La Biblia solo da testimonio de Dios, pero la Biblia en sí misma no puede proveerle vida a la gente. Dios es el Señor de la Biblia, y solo Dios es la fuente de la vida. En cada era, Dios expresa sus palabras según las necesidades de la humanidad. En la era de la ley, Dios solo le dio a la humanidad mandamientos sencillos para restringirla y hacerle conocer el pecado. Estas palabras fueron registradas en el Antiguo Testamento. En la era de la gracia, el Señor Jesús apareció para obrar y enseñar a la humanidad a confesar su pecado y arrepentirse. Estas palabras fueron registradas más tarde en el Nuevo Testamento. En la era del reino, Dios Todopoderoso ha aparecido y ha abierto el libro sellado, expresando verdades más profundas y elevadas para eliminar nuestra naturaleza pecaminosa y purificar y salvar por completo a la humanidad. A partir de esto, podemos ver que la obra de Dios avanza progresivamente, y las palabras que Dios pronuncia se vuelven cada vez más profundas y significativas con el avance de la era y las necesidades de la humanidad. Leamos un pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso, y este asunto quedará aún más claro. Dios Todopoderoso dice: «El hecho que quiero explicar aquí es este. Lo que Dios es y tiene es inagotable e ilimitado por siempre. Dios es la fuente de la vida y de todas las cosas. Dios no puede ser dimensionado por ningún ser creado. Por último, debo todavía recordar a todos: no delimitéis otra vez a Dios, a libros, palabras o a sus declaraciones pasadas. Hay una sola palabra para describir la única característica de la obra de Dios: nueva. A Él no le gusta tomar caminos antiguos o repetir su obra, y mucho menos quiere que la gente lo adore mientras que lo delimita a un cierto ámbito. Este es el carácter de Dios. Dios es el creador y la fuente de la vida humana. Durante miles de años, Él ha hablado y obrado continuamente, proveyendo constantemente a la humanidad de todo lo que necesita y guiándola hacia adelante. Las palabras de Dios son como una fuente de agua viva que fluye sin cesar. Las palabras y la obra de Dios nunca están limitadas por ninguna persona, acontecimiento o cosa.
y mucho menos por la Biblia. Dios siempre pronuncia más palabras y lleva a cabo más obras nuevas de acuerdo con su plan de gestión y las necesidades de salvación de la humanidad. Algunas personas tal vez quieran leer estas nuevas palabras, pero tienen inquietudes en su corazón porque hay un versículo de la Biblia que dice: «Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro». ¿Acaso el libro sellado es un añadido a la Biblia? ¿Nos sobrevendrán desastres si lo leemos? Hermanos y hermanas, en aquel tiempo, Juan dijo que si alguien añadía algo a esta profecía, no que si alguien añadía algo a la Biblia. Además, cuando Juan dijo esas palabras, el Nuevo Testamento ni siquiera se había compilado todavía, y no sería hasta más de 300 años después de Cristo que el Nuevo Testamento llegaría a compilarse. El libro del Apocalipsis fue registrado por Juan alrededor del año 90 después de Cristo, después de que vio visiones en la isla de Patmos. Así que este libro, al que Juan se refirió, claramente significa el libro del Apocalipsis, no toda la Biblia. Por lo tanto, la frase «no añadir» no significa que Dios nunca volverá a pronunciar nuevas palabras o a llevar a cabo una nueva obra. Más bien, advierte a la gente que no añada nada extra a estas profecías ni las altere. La obra y las palabras de Dios Todopoderoso en los últimos días no son añadidos a las profecías del Apocalipsis, son el cumplimiento de esas profecías. Veamos entonces Apocalipsis capítulo 2, versículo 17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido. Lo que el Espíritu dice a las iglesias y el maná escondido se refieren claramente a las palabras que Dios Todopoderoso está expresando en los últimos días. La palabra manifestada en carne es exactamente el cumplimiento del libro sellado profetizado en el libro del Apocalipsis. Es más, el mandato de no añadir fue dirigido a la humanidad, no a Dios. Dios es el Creador, y sus palabras y su obra no están limitadas por ninguna persona, acontecimiento o cosa. Por lo tanto, no debemos usar este versículo para limitar a Dios. Las consecuencias de no aceptar las nuevas palabras de Dios. Si la gente ve tantas verdades expresadas por Dios Todopoderoso y aún así se niega a aceptarlas, ¿puede alguien así recibir la aprobación del Señor? ¿Pueden entrar en el reino de los cielos? Leamos otro pasaje de las palabras de Dios Todopoderoso. Dios Todopoderoso dice: «El Cristo de los últimos días trae la vida y el camino de la verdad, duradero y eterno. Esta verdad es el camino por el que el hombre obtendrá la vida, y el único camino por el cual el hombre conocerá a Dios y por el que Dios lo aprobará. Si no buscas el camino de la vida que el Cristo de los últimos días provee, entonces nunca obtendrás la aprobación de Jesús y nunca estarás cualificado para entrar por la puerta del reino de los cielos, porque tú eres tanto un títere como un prisionero de la historia. Aquellos que son controlados por los preceptos, las palabras y las cadenas de la historia nunca podrán obtener la vida ni el camino perpetuo de la vida. Esto es porque lo único que consiguen es agua turbia a la que se han aferrado miles de años, en vez del agua de la vida que se fluye desde el trono. A los que no se les provee del agua de la vida, siempre seguirán siendo cadáveres, juguetes de Satanás e hijos del infierno. ¿Cómo pueden entonces contemplar a Dios? Solo tratas de aferrarte al pasado.
Solo tratas de quedarte quieto y mantener las cosas como están, y no tratas de cambiar el estado actual y descartar la historia. Entonces, ¿no serás siempre antagónico a Dios? Los pasos de la obra de Dios son vastos y poderosos, como las olas agitadas y el retumbar de los truenos. Pero te sientas y pasivamente esperas la destrucción, apegándote a tu locura y sin hacer nada. De esta manera, ¿cómo puedes ser considerado alguien que sigue las huellas del Cordero? ¿Cómo puedes justificar al Dios al que te aferras como a un Dios que siempre es nuevo y nunca viejo? ¿Y cómo pueden las palabras de tus libros amarillentos llevarte a una nueva era? ¿Cómo pueden llevarte a buscar los pasos de la obra de Dios? ¿Y cómo pueden llevarte al cielo? Lo que sostienes en tus manos son palabras que solo pueden darte consuelo temporal, no las verdades que pueden darte la vida. Las palabras de las Escrituras que lees solo pueden enriquecer tu lenguaje, y no son palabras de filosofía que te ayudarán a conocer la vida humana, y menos aún la senda que te puede llevar a la perfección. Esta discrepancia no te lleva a reflexionar. ¿No te hace entender los misterios que contiene? ¿Eres capaz de entregarte tú mismo al cielo para encontrarte con Dios? Sin la venida de Dios, ¿te puedes llevar tú mismo al cielo para gozar de la felicidad familiar con Dios? ¿Todavía sigues soñando? Sugiero entonces que dejes de soñar y observes quién está obrando ahora. ¿Quién está llevando a cabo ahora la obra de salvar al hombre durante los últimos días? Si no lo haces, nunca obtendrás la verdad y nunca obtendrás la vida. Las verdades expresadas por Dios Todopoderoso en la palabra manifestada en carne ahora suman 7 volúmenes completos, y todos están disponibles en Internet. Dios ha expresado muchísimas verdades. Incontables personas ahora siguen a Dios Todopoderoso, y hay abundantes testimonios vivenciales de la fe en Él, numerosas películas que dan testimonio de Dios y muchos himnos que lo alaban. Además, a estas alturas el Evangelio del Reino ya se ha difundido a más de 100 países de Asia, Europa, América, África y Oceanía. El pueblo escogido de Dios de todo el mundo ha aceptado a Dios Todopoderoso. Estos resultados tan notables son suficientes por sí solos para que la gente reconozca que esta es verdaderamente la obra de Dios. Sin embargo, si oímos tantísima verdad pronunciada por Dios Todopoderoso, pero aún así nos negamos a aceptarla, y si vemos los hechos de la obra de Dios pero seguimos rechazándolos, limitando para siempre a Dios a la Biblia y rechazamos sus nuevas palabras, entonces nuestro carácter corrupto nunca será purificado y nunca podremos entrar en el reino de los cielos. Perderemos para siempre la salvación de los últimos días y acabaremos llorando y crujiendo los dientes en medio de los desastres. Esto es acarrear nuestra propia destrucción. Seremos condenados y descartados por Dios para siempre. Esto cumple las palabras de la Biblia. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Hace 2000 años, el Señor Jesús prometió: «He aquí, yo vengo pronto». También profetizó: «Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos». Ahora,
Después de 2000 años de anhelo y espera, las señales de los últimos días están aquí y el mundo se acerca a su capítulo final. En todo el mundo, los desastres están ocurriendo por todas partes y se están volviendo cada vez más intensos. Los terremotos golpean sin aviso, las sequías secan la tierra, las inundaciones arrasan hogares y vidas, y los incendios forestales furiosos reducen bosques y pueblos a cenizas. Mientras tanto, las pandemias han persistido durante años y las guerras continúan estallando y escalando. Es el momento crítico para darle la bienvenida al Señor. ¿Estás listo para recibir su regreso? ¿Quieres ser una de las vírgenes prudentes preparada para recibir al novio? El Señor Jesús dijo: «Mis ovejas oyen mi voz». ¿Quieres aprender cómo reconocer la voz de Dios y no perderte su regreso? ¿Quieres tener la sabiduría para discernir al Cristo verdadero de los falsos? Cuando el Señor venga, todos queremos entrar en el reino de Dios. Pero, ¿cuáles son las condiciones para entrar en el reino de Dios? La Biblia profetizó más de 200 veces sobre el juicio de Dios que nos llega a cada uno de nosotros. ¿Cómo juzgará Dios a los creyentes y a los no creyentes? ¿Cuál es la conexión entre el juicio y nuestro destino final? Desde el principio hasta ahora, Dios ha estado luchando contra Satanás para salvar a la humanidad del pecado paso a paso. ¿Alguien te ha hablado alguna vez del plan de gestión de 6000 años de Dios para salvar a la humanidad? ¿Cómo concluirá Dios su plan de gestión y nos llevará a un destino hermoso? Esto no es solo un estudio bíblico regular. Descubriremos todos estos secretos que nunca antes habías escuchado. Aquí aprenderás más verdades que las que se enseñan en las iglesias. Aquí encontrarás refugio durante las grandes catástrofes. Aquí sabrás cómo Dios hará realidad su reino en la tierra. El día del Señor se acerca. En tiempos como estos, la vacilación puede ser fatal. Nadie esperaba que ayer fuera su último día. Es triste ver que muchos tenían planes para mañana que nunca llegaron. Innumerables personas ya han perdido la vida antes de que pudieran buscar la verdad. Para nosotros, que aún vivimos hoy, todavía hay una oportunidad para escuchar la voz de Dios. No sabemos qué nos deparará el mañana, pero Dios sí lo sabe. Y Él te está dando esta salida, un camino hacia la vida, la paz y su reino. Ven mientras aún hay tiempo. Nuestro estudio bíblico gratuito se realiza en línea todos los días en las siguientes horas: a las 17:30 en España, Italia; a las 18:30 en México, Costa Rica, Honduras, Salvador, Nicaragua, Guatemala; a las 19:30 Colombia, Perú, Ecuador, Panamá; a las 20:30 en Estados Unidos, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Bolivia, Cuba, Chile; a las 21:30 en Argentina, Uruguay, Paraguay, España, Italia. Todas las plataformas en línea están disponibles, incluyendo Facebook, Messenger, Instagram, WhatsApp, Google Meet y entre otras. O puedes contactar para obtener más información